Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Agenda Económica y también saludamos a todos quienes nos sintonizan a través de la señal de CNN Chile Radio. Vamos a comenzar este capítulo contándoles que a esta hora se está desarrollando el encuentro anual de la industria, el tradicional evento organizado por la SOFOFA y que este año tiene como lema Chile Puente de Encuentro. La idea es volver a poner al país en el centro con el fin de poder llegar a acuerdos que permitan retomar un mejor ritmo de crecimiento económico. Son distintas las autoridades invitadas a este evento, autoridades de gobierno, entre ellas el presidente Gabriel Boric, empresarios y distintas personalidades del mundo político y económico de nuestro país. Nos vamos a trasladar hasta el Museo de Bellas Artes, lugar donde este año se está desarrollando el encuentro, y tomamos contacto con Ivo Goitz para conocer más detalles de lo que está ocurriendo a esta hora cuando vemos que hay una tremenda concurrencia. Muy buenas tardes, Ivo. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Te saludo nuevamente desde el Museo Nacional de Bellas Artes. Aprovecho de contarte, Matilde, que es primera vez, te lo decía hace algunos momentos, que se desarrolla efectivamente este encuentro anual de la industria en este lugar, uno de los más icónicos efectivamente de la región metropolitana, y que tiene una trastienda. Efectivamente hubo reuniones entre los líderes de la SOFOFA, liderados por Rosario Navarro, con la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, también con la administración del Museo Nacional de Bellas Artes, y pudieron todos concordar tender los puentes, de los cuales también habla el lema de esta edición en 2024 de este encuentro, así que se pudo realizar acá. Acá está completamente repleto, efectivamente, con distintas personalidades, tú lo decías muy bien, y quiero que pasemos inmediatamente a presentar a nuestro invitado, con quien vas a poder conversar también, Matilde. Ricardo Méndez, presidente de la CPC, quien está en sus últimos días también dirigiendo a la CPC, y queremos saber inmediatamente, Ricardo, muchas gracias por conversar con Agenda Económica esta tarde, ¿cuáles son sus expectativas? Y se lo pregunto por el último discurso del presidente frente al empresariado, donde habló un pesimismo ideológico. ¿Usted cree que eso se da vuelta a la página, queda atrás? ¿Cómo se sigue trabajando después de esa frase? Bueno, muy buenas tardes, Matilde, gusto saludarte. La verdad es que me quedo yo con lo que dijo el presidente al día siguiente, porque claramente nosotros trabajamos y lo que hacemos normalmente no tiene que ver con el gobierno que esté, sino que nos interesa siempre que el país crezca, que el país se desarrolle, que el país invierta, porque de esa manera nos parece que se genera un círculo virtuoso. Cuando hay inversión, cuando hay crecimiento, se generan mejores puestos de trabajo, se pueden generar mayores remuneraciones, y por lo tanto, en ese sentido, me parece a mí que eso es lo virtuoso que uno tiene que ir generando. Y los empresarios nos interesa eso, nos interesa crecer, desarrollarnos, generar mayores oportunidades, y por lo tanto me quedo con el segundo día de los dichos del presidente, que eso es lo que nos deberá convocar, eso es el llamado que además hace SOFOFA hoy día de tender puentes, y eso además es lo que hemos tratado de hacer durante estos 2 años de gestión al mando de la CPC. Y me parece a mí que hemos ido logrando de a poco, paso a paso, creando la confianza necesaria, creando el espacio de convergencia en algunos temas que efectivamente nos unen, y obviamente hay algunos que tenemos intereses distintos, tenemos miradas distintas también de la sociedad, pero creo que hay algunos que realmente nos convergen, y en eso vamos a trabajar. Matilde Burgos desde el estudio. Matilde, acá está Ricardo Méndez para que lo puedas entrevistar también. Sí, ¿cómo estás, Ricardo? Muy buenas noches, muchísimas gracias por este contacto en este último encuentro al que llegas como presidente de la CPC. Y precisamente quería preguntarte en torno a eso, después del periodo que está concluyendo, ¿cómo ves hoy respecto a cómo comenzaste tu mandato ahí en la CPC? Mira, yo lo veo con optimismo. ¿Y por qué? Cuando partimos, la verdad es que la palabra crecimiento no estaba muy puesta en las autoridades de gobierno. De a poquito lo fuimos poniendo nosotros, y hoy día es algo que desde el presidente de la República hacia abajo es un concepto que está presente. Tanto es así que el presidente ha hablado de crecer, y que no se conforma con crecer al 1,8 como lo ha dicho el Banco Central, sino que él va por más, va por el 3% y ojalá más, y en ese sentido ha hecho las gestiones para destrabar proyectos como por ejemplo
el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo. Me tocó estar en enero pasado en Coquimbo con el presidente, con sus ministros, conversando con los titulares de los proyectos y con los Ceremi, destrabando aquellos proyectos que son factibles de destrabar, pero con una gestión directa y dirigida por él. También lo hemos hecho con el ministro Grau. Y aquí hemos apoyado también el proyecto de los permisos sectoriales que está en el Congreso. Esperamos que su tramitación termine pronto. Entonces me parece a mí que todas estas señales dan cuenta de que efectivamente el tema del crecimiento económico, de la inversión, ha permeado en el gobierno y hoy día, ¿no es cierto?, podemos decir con tranquilidad que hemos logrado posicionar este tema en la agenda económica del gobierno. Sin duda, Ricardo, y también quisiera que a través de esta conversación analizáramos qué está pasando con los inversionistas, porque están llegando inversionistas extranjeros y hay muchos inversionistas chilenos que están sacando los capitales. ¿Cuál es la visión que tienes y cuál es el llamado que se hace? Mira, aquí hay dos miradas efectivamente y el presidente del gobierno tienen un punto en términos de que hay inversionistas extranjeros que están comprando empresas aquí en Chile. ¿Y por qué? Porque ven en Chile un país que es más seguro que el resto para invertir. Pero la formación de capital bruto, que es la que realmente a nosotros nos interesa para crear nuevas empresas, para generar mayor cantidad de empleo, para realmente dar un impulso a la economía, esa es la que se ha estancado y son las cifras del Banco Central las que yo señalo, y eso es lo que a nosotros nos debiera preocupar para que efectivamente se incentive esa otra inversión. Y esa es la que también el gobierno deberá generar los estímulos necesarios para que se produzca. Esa es la diferencia que nosotros tenemos con lo del gobierno, dándole el punto sí, que hay inversionistas internacionales que confían y vienen a comprar porque también están aprovechando oportunidades en la compra de empresas nacionales. Entonces, en la medida que esas incertezas que hoy día se producen, por ejemplo, en el tema de las forestales, el tema de las pesqueras, se vayan resolviendo, yo creo que van a volver las empresas nacionales a invertir en nuestro país. Ricardo, y para terminar y liberarte ahí, ¿qué pasa con el tema de las reformas? La misma presidenta de la SOFOFA dijo este fin de semana que no había que esperar al próximo gobierno con reformas importantes, sino que había que hacerlas ahora, no esperar más, y eso con respecto a la reforma de pensiones, también hay una reforma tributaria pendiente. Bueno, en la reforma de pensiones hay un preacuerdo para sacarla adelante, eso se está debatiendo en el Congreso, entiendo además que se ha avanzado en eso, en la reforma tributaria, tuvimos reunión con el ministro Marcel la semana pasada, nos entregó su mirada con un documento el cual nosotros estamos analizando. Nosotros habríamos querido que fuera más profunda la reforma tributaria, bajar más aún los impuestos a las empresas. ¿Por qué? Porque estamos todavía por sobre el promedio de la OCDE. No nos olvidemos que Chile es un país abierto al mundo y competimos permanentemente con los países OCDE. Y para que tengamos y seamos competitivos, de alguna manera nuestro sistema tributario debiera ser también similar a los países OCDE. Por eso que nosotros aspirábamos a que fuera más profunda la rebaja a las empresas. Pero bueno, eso es una materia en desarrollo y tenemos que volver a tener estas conversaciones con el ministro, con el mundo parlamentario, para ir exponiendo cuál es nuestra visión respecto de este proyecto que el ministro tiene que ingresar próximamente al Congreso Nacional. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo Meu es presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio hasta el próximo 17 de diciembre, así que todavía presidente en ejercicio. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Matilde. Gusto saludarte a ti y a toda la gente que está mirando. Gracias. Ivo, y Matilde, ahí estamos. Sí. Conversación con Ricardo de Messi, te escucho, Matilde. sí, que el presidente Gabriel Boric va con un gabinete prácticamente completo, más bien con muchos ministros sectoriales, va el ministro de Hacienda, Trabajo, ahí estaban las dos reformas de las que estábamos conversando.
economía, transportes y telecomunicaciones, obras públicas, salud, ciencia y tecnología, energía, cultura, minería. Bueno, hay aquí una tremenda lista de autoridades que van a acompañar al presidente, agricultura y justicia también. Han comenzado a llegar. ¿Cómo se está preparando también el ambiente para el discurso, para los discursos oficiales, tanto del presidente como de la presidenta de la SOFOFA? Hay hartas expectativas en cuanto a ambos discursos, sobre todo teniendo en cuenta las expectativas económicas, el cierre de este año. Y Matilde, quiero que conversemos de esto. Mira con quién estamos en estos momentos, nada más ni nada menos que con el ministro de Hacienda, Mario Marcela, que le agradecemos. Queda poquito para que comience esto, Matilde. Así que justamente, mira, va a poder responder exactamente tus preguntas. Está Matilde Burgo en el estudio, en Agenda Económica. Ministro, le quería preguntar antes de que converse con Matilde acerca de este reajuste de las expectativas de crecimiento para este año. ¿Cuánto le afectó efectivamente a usted? Salió un septiembre negro, que crecimos 0%, que después se corrigió con las cuentas nacionales un 0,3%, pero para las expectativas que existían a principio de año en cuanto al crecimiento en el país, que ha sido muy difícil y que usted tiene una tarea ardua en tratar de sacar adelante. Bueno, a principio de año nuestra estimación de crecimiento para el 2024 era de 2,5%. Por aquel entonces el mercado tenía 1,5, 1,8. Ahora vamos a tener una décima diferencia, por lo menos de acuerdo a nuestras estimaciones. No es una diferencia muy grande. Y lo que muestra es que en realidad las perspectivas para el año fueron mejorando respecto a como lo veíamos al inicio. Por supuesto, pasa que hay mucha volatilidad en los meses. Septiembre fue muy especial por el tema de los feriados. Nosotros terminamos estimando que más o menos 1,5 puntos de crecimiento ausente se debió al tema de los feriados. Así que eso nos ayuda a entender que en realidad no cambió, no es que haya cambiado mucho la dirección de la economía. Tuvimos un mes malo, ya salimos de él, ya tuvimos un 2,3% en octubre y nos encaminamos, creemos, al 2,4% para este año. Así que, bueno, va a ser un año de crecimiento. Así como el año pasado fue un año de estabilización, este va a ser un año de crecimiento y esperamos que el próximo lo sea. Y esta vez, el 2025, sobre todo empujado por la inversión. Ministro, lo dejo con Matilde Burgos, quien está en el estudio en Agenda Económica. Matilde, el ministro de Hacienda, Mario Marcela. Sí, ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hace unos segundos terminábamos de conversar con Ricardo Mewes y le preguntábamos por las reformas que se vienen en carpeta. Hablábamos de la reforma tributaria y la reforma de pensiones. El tono fue bastante más optimista a lo que yo escucho de los políticos. Sin embargo, eso con respecto a la reforma de pensiones, él señalaba que hay un acuerdo bastante avanzado, pero en el tema tributario decía que todavía esperaba un poco más para la rebaja de impuestos a las empresas del 27 al 25, que ellos todavía lo consideraban insuficiente y poco competitivo con el resto de las economías. ¿Hay espacio a la conversación ahí? Bueno, a ver, primero yo diría respecto a esta diferencia que usted ve entre empresariado y político, creo que refleja el hecho de que el mundo empresarial tiene un horizonte más largo. Los políticos siempre están muy preocupados de la siguiente elección, la próxima no está demasiado lejos, pero hace falta actores que miren mucho más allá de eso y en ese sentido bienvenida la visión de los empresarios. Respecto al tema de la reforma, lo que estamos buscando en el caso del impuesto a la renta es una reforma pro crecimiento que contribuya, por lo tanto, a elevar el potencial de actividad del país, pero al mismo tiempo que sea neutro desde el punto de vista fiscal, o sea que ni aumente ni baje la recaudación neta. Entonces, ¿cuánto se puede bajar la tasa del impuesto de primera categoría? Depende en parte también de cuánto se puede compensar a través de otras fuentes de recaudación. Muy bien, gracias ministro, lo vamos a liberar ahí con Ivo. Ya, muy bien, pues ya nos están llamando para sentar. Así es. Sí, muchas gracias, ministro, que esté muy bien. Lo dejamos, Matilde, estamos a minutos solamente ya que comience efectivamente este encuentro anual acá en el Palacio, o sea, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Viene el ministro Marcel, viene también el presidente Boric en los próximos minutos. Él va a dar un discurso, yo te decía, cerca de media hora va a durarse su discurso. Vamos a ver el tono también del presidente, porque su última intervención ante los empresarios habló esto del pesimismo ideológico, algo que no cayó muy bien. Dan vuelta a la página, efectivamente, desde los gremios empresariales, de los grandes gremios, pero efectivamente es algo que ha abarcado este año, y la tensa relación que han tenido los ministros y el mismo presidente
con los empresarios. Eso sí, todos coinciden en que se han podido tender puentes y que se ha podido trabajar juntos durante la administración del presidente Boric. Sí, y en eso llama la atención lo que decía el ministro, que el empresariado tiene un horizonte más largo, por lo tanto el tono es distinto, y eso es lo que vamos a escuchar a partir de los próximos minutos con Rosario Navarro, que es la presidenta de la SOFOFA, que termina su primer periodo pero va por el segundo, y ella recalcaba algo bien importante también durante este fin de semana, que las reformas no pueden dejarse esperar, sino que hay que afrontarlas, sacarlas adelante, que no se puede esperar bajo el pretexto de un próximo gobierno seguir aguantando con los temas que están por supuesto pendientes. Muchas gracias, Ivo, y nosotros a esta hora vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más agenda económica y por supuesto ahí conectados con el encuentro anual de la empresa de la SOFOFA en el Museo de Bellas Artes. El superintendente de Salud, Víctor Torres, expuso hoy en la Comisión de Salud del Senado sobre cómo debería seguir el proceso de devolución de los montos adeudados por las ISAPRES en el marco de la ley corta. La autoridad fue citada por la Comisión de la Cámara Alta luego de la controversia que se ha generado al conocerse los planes y los montos de devolución que harán las aseguradoras debido a los cobros excesivos por sus planes de salud. Esto porque en algunos casos los afiliados recibirán menos de 1.000 pesos mensuales por este concepto. En esta reunión el superintendente señaló que se reunirá con las aseguradoras por este tema, mientras que la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que también asistió a esta cita, indicó que están dispuestos a considerar las sugerencias que planteen los parlamentarios para acotar los plazos de pago de las aseguradoras, teniendo en cuenta que algunas tienen hasta 13 años para ponerse al día con la deuda. En paralelo, durante esta jornada se conoció que las ISAPRES registran pérdidas por más de 91.000 millones de pesos al mes de septiembre, por lo cual las autoridades insisten en que las medidas que se tomen también deben ser pensando en la sostenibilidad del sistema. Vamos a citarlo entonces para que puedan plantearnos cuál va a ser la forma en que ellos puedan mejorar las condiciones que originalmente pusieron, ya conociendo entonces el efecto que ha tenido. ¿Por qué razón? Porque nosotros no es que hayamos autorizado, y esto lo quiero recalcar, el pago individual. O sea, ni el Consejo Consultivo ni la Superintendencia podía decir autorizamos el pago de tal persona, digamos, en tal monto, digamos, sino que era la propuesta o la planificación estratégica que el ESAPRE plantea para dar cumplimiento en torno a lo que la misma ley establece. Hago este planteamiento de lo que yo creo que puede ser más eficiente y que le demos una posibilidad a la vía administrativa. Lo hago en ese mismo sentido de responsabilidad, porque yo sé que hay siempre tentación de buscar otras soluciones, pero sería como volver atrás en la conversación con el riesgo de que esas soluciones terminen afectando o siendo peores que lo que hoy día tenemos como situación actual. Bueno, una discusión a la que vamos a seguir atentos, por cierto. Y con esta información llegamos al final de Agenda Económica, con los ojos puestos en lo que está ocurriendo en el centro de Santiago, en el Museo Nacional de Bellas Artes, con este encuentro anual de la industria organizado por la SOFOFA, y donde dentro de muy poco va a hablar la presidenta Rosario Navarro y luego el presidente de la República, Gabriel Boric. Yo me despido, que tenga una muy buena tarde, sigan en nuestra sintonía. Ya llega Mónica Rincón con CNN Prime.